Bueno, pues en mi presentación, después de la charla de Josep Armengol, tan completa sobre las enfermedades de la madera, voy a hablar en particular de experiencias y resultados en el control biológico de estas patologías. Voy a repetir algunos de los conceptos que ha mencionado Josep en la charla anterior, pero bueno, es que es necesario para poder introducir los resultados o las experiencias en control biológico de estas enfermedades. Las enfermedades de la madera son un patosistema muy complejo, son para nada comparables con otros patosistemas como el oidio o el mildio de la vid, en el que un agente causal está asociado a una enfermedad. En este patosistema contamos con un elevado número de especies fúngicas asociadas a vides con síntomas de enfermedades de la madera. Se trata de hongos con diferente biología y epidemiología, es decir, que viven y se dispersan de forma diferente, y probablemente el punto más importante es que a día de hoy no se conocen medidas curativas para controlar las enfermedades de la madera. Por tanto, debemos de abogar por una estrategia de manejo integrado, incluyendo diferentes medidas de control, siempre dando prioridad a los métodos no químicos que, como ahora veremos en mi presentación, pues poseen o tienen varias restricciones en su uso, sobre todo en España o en la Unión Europea. Y esta estrategia de manejo integrado debe de aplicarse en todas las fases, de todo el ciclo de vida de la planta, desde los campos de plantas madre, proceso de propagación en viveros, los campos de vivero y en nuevas plantaciones y viñedo adulto. En esta presentación me voy a centrar en las últimas investigaciones sobre el control biológico de las enfermedades de la madera. El control biológico pues, es una alternativa al uso de medidas químicas de control debido a esta restricción que he comentado en su uso en la autorización de productos químicos convencionales, sobre todo en la Unión Europea. El control biológico puede aplicarse en diferentes fases. En esta presentación voy a destacar pues, a nivel de viñedo, plantas madre, nuevas plantaciones, viñedo adulto. Y también, como se ha comentado anteriormente, los agentes de control biológico se pueden aplicar en el proceso de propagación de planta injerto, sobre todo en la fase de hidratación en viveros. Para poder entender en viñedo cómo aplicar estas estrategias de control y en concreto el control biológico, es necesario antes comprender la epidemiología de las enfermedades. Se mencionaría algún ciclo de la enfermedad, en este caso muestro el ciclo del decaimiento por Boetroesferia. Como se ha comentado anteriormente, pues los ciclos son muy similares. Las diferencias principales son pues, el tipo de cuerpos de resistencia, el tipo de esporas que se diseminan y que pueden penetrar por las heridas de poda. En este ciclo, el decaimiento por Boetroesferia, antiguamente denominado brazo negro muerto, podríamos comentar que a partir de los restos de poda y la madera infectada muerta de plantas con síntomas, estos hongos son capaces de desarrollar estructuras de resistencia, cuerpos de resistencia, en condiciones adversas, sobre todo en época invernal. Posteriormente, en primavera, condiciones más adecuadas de humedad y temperatura, las esporas se liberan a partir de los cuerpos de resistencia y se pueden diseminar principalmente a través de lluvia, artrópodos y viento. Estas esporas aerovagantes encuentran una herida susceptible, germinan, colonizan el sistema vascular produciendo síntomas internos y en un plazo de tiempo indeterminado aparecen los síntomas externos en plantas de vid. Una de las medidas principales para detener este ciclo de hongos de la madera es pues, prácticas culturales, eliminar restos de poda o madera infectada muerta. Sin embargo, pues prácticamente en la mayoría de viñedos es muy complejo, muy complicado eliminar todos estos restos de poda y sobre todo la madera infectada muerta que queda en las cepas, tanto pulgares como brazos secos. Por tanto, el hongo prosigue su ciclo de vida y llegamos a este punto, la protección de heridas de poda. Las heridas de poda, tanto en campos de plantas madre, viñedo joven, viñedo adulto, son la principal puerta de entrada, vía de entrada para la infección por hongos de la madera. Por tanto, como ya se ha comentado anteriormente, pues la protección de heridas de poda es un punto clave para reducir esta infección por estas patologías. Hasta la fecha existe mucha información, muchas publicaciones a nivel mundial sobre productos
eficaces para proteger heridas de poda. A través de esta investigación, pues se ha destacado, ¿no?, que los mástic o pastas con o sin fungicidas son la medida preventiva más eficaz, en este caso para minimizar el impacto de enfermedades de la madera en viñedo. Existen muchas investigaciones en Australia, Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, etcétera, donde destacan estos dos grupos, el grupo de los metilbenzimidazol carbamatos, como pueden ser el benomino, carbendazima y metiltiofanato, o los inhibidores de la biosíntesis de esteroles, como el tebuconazol y el flusilazol, como las materias activas o los grupos químicos más eficaces para proteger las heridas de poda. Sin embargo, al menos en España, ya estos productos, estas materias activas, ya no están autorizadas para su uso en viñedo. Por tanto, hay que buscar alternativas para su aplicación en el caso de la protección de heridas de poda. Y una de las alternativas que se ha estudiado, pues, con mayor detalle en los últimos años, no solo en España, sino en varios países, es el uso de tricoderma. La especie, o sea, el género fúngico tricoderma con diferentes especies asociadas a este género. En los mecanismos de acción de tricoderma podremos destacar la competencia por espacio y nutrientes, la producción de metabolitos y el micoparasitismo. Existen muchos estudios en la aplicación de agentes de control biológico, en este caso de tricoderma, a nivel de laboratorio, en condiciones controladas, in vitro o en invernadero. Sin embargo, los agentes de control biológico, en este caso tricoderma, han mostrado resultados muy variables para prevenir la infección por hongos de la madera a nivel de campo. Destacar estos tres estudios en Sudáfrica, Italia y España. Por un lado, en Sudáfrica e Italia, pues las especies de tricoderma mostraron elevada eficacia para proteger las heridas de poda contra hongos de la madera. Sin embargo, en un estudio recientemente publicado por nuestro grupo en colaboración con la EVEGA en Galicia, pues observamos que algunas especies de tricoderma, unos productos comerciales autorizados en España, pues presentaban baja eficacia para prevenir la infección por hongos de la madera. Actualmente, estos son los productos autorizados en España para proteger las heridas de poda. En verde, agentes de control biológico, son productos basados en especies de tricoderma, Tricoderma atroviride, la cepa I1237 de esquive, el esquive, Tricoderma atroviride, la cepa SC1, el Vintec, y esta mezcla de dos especies de tricoderma, Aspererum, la cepa ICC12, y Gamsii, la cepa ICC80, que es el Blindar. Además, existe otro producto químico fungicida, que es el Tesior, que contiene dos materias activas, el pidaclostrobin y la boscalida. Todo esto unido a un polímero líquido que, bueno, pues, tiene la capacidad de ser aplicado mediante pulverización. En este estudio, publicado en 2021, demostramos que el pidaclostrobin más la boscalida, el Tesior, era el producto más eficaz para prevenir la infección por hongos de la madera. Sin embargo, en este estudio lo que hicimos es una poda y a continuación una inoculación artificial por hongos de la madera, es decir, que inoculábamos una gran cantidad de inóculo de hongos de la madera. Esto lo hicimos porque, bueno, para obtener diferencias significativas, estadísticas, y porque en patología se suelen realizar este tipo de estudios a nivel de campo. Sin embargo, esto no es lo que ocurre en la realidad. Es decir, en la realidad tenemos infecciones naturales y probablemente el inóculo fúngico sea menor al que nosotros apliquemos de forma artificial. Por tanto, una de las preguntas que nos hacíamos era qué ocurre en la realidad, en los viñedos, en la naturaleza, con infecciones naturales por hongos de la madera. Y esto es lo que nos planteamos en este proyecto europeo, coordinado por la Universidad Pública de Navarra, en la que, pues, participan diferentes instituciones en España y en Francia, el proyecto Vites Qualitas, cuyo objetivo principal era aumentar la longevidad y rentabilidad de los viñedos a través del estudio de la poda y de los distintos tipos de injerto. En esta presentación voy a hablar de la parte de la poda, de la eficacia de diferentes productos para prevenir infecciones naturales por hongos de la madera. Voy a presentar los resultados del primer año de estudio. Es un proyecto de 2 años de duración
y actualmente pues en breve vamos a recoger los resultados del segundo año y probablemente continuemos un tercer año porque los resultados han sido bastante variables, como ahora mostraré. En este proyecto la experimentación se centró en dos viñedos, uno en Samaniego, en la Rioja Alavesa, de 19 años de edad, cultivar tempranillo y dispuesto a un doble cordón rollat. Otro viñedo seleccionado fue en el sur de Francia, en Madirán, en los Altos Pirineos, de 24 años de edad, cultivar Cabernet Franc y con un sistema de conducción en Guyot simple. Lo que hicimos es una poda larga, dejando madera de protección en febrero de 2020 y a continuación realizamos un tratamiento protector con diferentes productos. Básicamente son los 4 productos autorizados actualmente en España para su uso en viñedo, que es el Tessior, Esquive, Vintec y Blindar, y además añadimos un mástic, el Blocade, pero es un mástic que también puede ser aplicado mediante pulverización, lo cual es una ventaja porque generalmente los masticopastas autorizados en el mercado pues deben de ser aplicados mediante brocha o mediante un pincel. Por tanto, en este caso es una ventaja la utilización de un mástic mediante pulverización. Al cabo de un año realizamos la evaluación de estos pulgares y, bueno, pues en laboratorio realizamos aislamiento de la parte apical de este pulgar de las especies de tricoderma para, bueno, observar lo que es la supervivencia de estas especies al cabo de un año tras la inoculación, y del frente de avance del cono de desecación realizamos aislamientos de hongos de la madera, es decir, de todos los hongos de la madera que podían infectar esta herida de poda. Los resultados en el primer año mostraron una gran cantidad, aislamos una gran cantidad de hongos de la madera. En Samaniego, en la Rioja Alavesa, casi 1.900 aislados de diferentes enfermedades, y en Madirán, en el sur de Francia, casi 1.200 aislados, infecciones naturales por hongos de la madera. En ambos casos, la enfermedad prevalente fue el decaimiento por botrytisferia, brazo negro muerto, con 64% y casi 70% en ambos viñedos. Y bueno, pues destacar, por ejemplo, en el caso de la yesca, pues alrededor del 14% de incidencia en ambos viñedos, y lo que sorprendió bastante fue el caso, por ejemplo, de eutipiosis. En Rioja Alavesa, tradicionalmente, siempre se ha considerado que la eutipiosis pues, era la enfermedad prevalente debido a las condiciones ambientales, etcétera, y pues en este caso no fue así, y otros patógenos pertenecientes a otras enfermedades, como por ejemplo especies del género Cytospora, pues fueron aisladas con una incidencia bastante elevada. Voy a pasar a mostrar los resultados. Para el decaimiento por botrytisferia se representan los dos viñedos, arriba Rioja Alavesa, abajo el sur de Francia. Se representan los diferentes tratamientos con el tratamiento control y el porcentaje de incidencia de cada enfermedad. En el caso de la Rioja Alavesa se observa que el tratamiento con Esquive y Blocade pues fueron los más efectivos, ya que mostraron diferencias significativas con respecto al control. Esquive, Trichoderma troviride, y el Blocade, lo que es el mástic mediante pulverización. En cambio, si observamos los resultados de Madirán para esta misma enfermedad, observamos que ningún tratamiento fue eficaz para reducir la incidencia de esta enfermedad con respecto al control. En el caso de la yesca, resultados bastante similares en el caso de Esquive, que fue el más eficaz para reducir la incidencia de esta enfermedad, pero sin diferencias significativas con respecto al Tessior y el Blocade. Sin embargo, en otro escenario, en otro viñedo, en el sur de Francia, observamos que otros productos fueron los más eficaces para reducir la incidencia de esta enfermedad, como por ejemplo los agentes de control biológico o productos basados en especies de tricoderma, como Vintec y el Blindar y el Tessior. Respecto al decaimiento por Cytospora, que es una enfermedad que ya se ha citado en España, pero que no está ampliamente caracterizada. Sí, en Estados Unidos, estos son los síntomas que son muy similares a los provocados por el decaimiento por botrytisferia o la eutipiosis, que es seca de pulgares y de brazos y necrosis sectorial. Observamos que ninguno de los productos fue eficaz o no mostraron diferencias significativas con respecto al control. También destacar que la infección natural en el control fue alrededor del 15%. En el caso del decaimiento por diaporte,
Otra enfermedad, escoriosis, ampliamente presente, ¿no?, en España. Tampoco ninguno de los productos resultó eficaz para disminuir la incidencia de esta enfermedad con respecto al control. En el caso del decaimiento por citosporas solo muestro los resultados de la Rioja Alavesa porque en el sur de Francia pues, no se obtuvieron datos significativos apropiados para un análisis estadístico. Y en el caso del decaimiento por diaporte, lo mismo, pero al revés. No se obtuvieron datos en la Rioja Alavesa para pues, tener datos estadísticos relevantes que puedan explicar la eficacia de estos productos. Como conclusiones, este año, primer año, como se ha observado, pues muy variable. La eficacia de cada producto varió dependiendo del grupo de hongos asociados a cada enfermedad de la madera y también a la región vitivinícola objeto de estudio. En particular, destacar, si volvemos atrás, el caso de los agentes de control biológico, los productos basados en especies de tricoderma. Por ejemplo, en el caso de la Rioja Alavesa, Esquive pues fue un producto bastante eficaz para reducir ambas enfermedades, sin embargo, no ocurrió lo mismo en el sur de Francia, en Madirán. Hay un estudio en Sudáfrica que menciona que la aplicación, o sea, la eficacia de tricoderma es cultivar dependiente, es decir, que ciertas especies de tricoderma le gusta más, o sea, se establecen mejor y colonizan mejor algunos cultivares que otros. En este caso hay que destacar que, por ejemplo, en la Rioja Alavesa, pues el cultivar estudiado fue Tempranillo y en Madirán Cabernet Franc. Puede ser uno de los motivos, una de las razones por estos resultados tan dispares en los agentes de control biológico. También es importante destacar el porcentaje de reaislamiento de tricoderma, es decir, en Samaniego varió en estos tres productos entre el 17,5% y el 67,5%, pero es que en Madirán también hubo bastante variabilidad en la supervivencia de estos agentes de control biológico, entre el 32,5% y casi el 90%. Por tanto, también esta variabilidad también podría ser debida a las condiciones ambientales diferentes en Rioja Alavesa que en el sur de Francia. Para conocer la situación actual de las enfermedades de la madera en España y, en particular, la aplicación de agentes de control biológico para proteger las heridas de poda, que es lo que voy a presentar ahora mismo, desarrollamos una encuesta antes del verano, una encuesta nacional, a través del formulario de Google. Se diseminó por teléfono, entrevistas personales, también a través de los servicios de sanidad vegetal, la plataforma tecnológica del vino, la Organización Internacional de la Vid y el Vino, diferentes asociaciones y agrupaciones regionales y a través de redes sociales. En esta encuesta propusimos 46 preguntas en 5 apartados y lo que voy a mostrar es los resultados obtenidos con respecto a la protección de heridas de poda en viñedo. Obtuvimos un total de 1.265 respuestas en toda España y la pregunta era si el técnico viticultor protegía las heridas de poda contra la infección por hongos de la madera. Y es importante destacar que el 80% de los encuestados no protege las heridas de poda contra hongos de la madera. Ya se ha comentado en la ponencia anterior la importancia de este punto para evitar infecciones desde después de la primera poda, después de la plantación, en plantaciones jóvenes. Aquellos que respondieron que sí que protegían las heridas de poda, el 32,6% utilizaba una pasta sellante, un mastic, un 23,6% pasta sellante más producto químico fungicida. Tricoderma, agentes de control biológico, tan solo un 16,2% de los que contestaron que sí protegen las heridas de poda. No sabe, no contestan un 12,9%. Producto químico fungicida 9,9% y extractos naturales tan solo un 4,9%. Los resultados completos de esta encuesta me imagino que estarán ya disponibles a principios del año que viene en una publicación de divulgación en una revista nacional. Otro de los puntos importantes que ya se ha comentado donde se puede aplicar agentes de control biológico es el proceso de propagación de planta injerto en vivero de vid. Hasta la fecha, hasta hace unos años, el control químico había resultado ser muy eficaz para minimizar la infección por hongos de la madera. Por ejemplo, publicamos hace unos años que la carbendazima era muy eficaz para reducir la infección por enfermedad de Petri y el decaimiento por Botrytisferia. En Portugal se publicó que este producto, el switch, ciprodinil y fludioxinil, era muy eficaz para reducir la infección por pie negro y también decaimiento por Botrytisferia. Sin embargo, actualmente tan solo el quinosol, que es el beltanol, sulfato de hidroxiquinoleína, está autorizada
para su uso exclusivo para enfermedades de la madera en viveros de vid en Alemania. Sin embargo, este producto también ampliamente utilizado en España en los viveros, ya demostramos en su día, en 2009, en esta publicación, que no era eficaz para reducir la infección por la enfermedad de Petri y el decaimiento por microcefalia. Por tanto, la aplicación de agentes de control biológico podría ser una buena alternativa, básicamente porque en vivero la situación, o sea, las condiciones ambientales son semicontroladas, por tanto, probablemente lo que es el establecimiento y la eficacia del agente de control biológico sea mucho mayor que a nivel de campo. De hecho, existen ya estudios, sobre todo con la cepa SC1 de Trichoderma atroviridae, el producto Vintec ya mencionado en esta presentación y en la anterior, que mostró una gran eficacia para reducir la infección por Pheumoniella clamidospora, principal agente causal de la enfermedad de Petri y la yesca de la vid, sobre todo en estos dos momentos, hidratación antes de almacenar las plantas en frío e hidratación antes del injerto. También, como ya ha comentado Josep anteriormente, este es un estudio publicado recientemente por su grupo de investigación donde demostraron la eficacia de Trichoderma atroviridae SC1 aplicado antes del injerto, en la fase de estratificación, de formación del caño y antes de la plantación. Sobre todo, una disminución significativa en la severidad de estas dos enfermedades, el decaimiento por microcefalia y la enfermedad de Petri. El control biológico, en este caso tricoderma, se puede combinar con la aplicación de termoterapia con agua caliente. El proceso fundamental en la aplicación de termoterapia consiste en una hidratación del material vegetal antes de esta aplicación con agua caliente y una hidratación posterior durante 30 minutos aproximadamente. La termoterapia con agua caliente actualmente pues, es un tema, una estrategia que podría destacarse como muy eficaz en algunos ámbitos, en algunas patologías, destacar sobre todo la flavescencia dorada y también, según el máximo organismo de seguridad alimentaria europeo, este tratamiento, 50 grados durante 45 minutos, es eficaz para eliminar todas las subespecies de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa. En España, bueno, en el mundo en general se utiliza el tratamiento estándar de 50 grados durante 30 minutos y en España demostramos que podíamos tratar el material vegetal hasta 53 grados centígrados. Por tanto, lo que voy a presentar ahora es un proyecto financiado por la Xunta de Galicia, Vivervid, donde intentamos combinar ambos tratamientos, es decir, termoterapia con agua caliente o Trichoderma atroviridae SC1 o la combinación de ambos. Primero termoterapia y posteriormente la aplicación de Trichoderma atroviridae SC1. Lo que hicimos es, antes del injerto, tanto el portainjerto como la variedad, en la fase de hidratación, pues sometimos a este material vegetal a estos tres tratamientos, la combinación o los tratamientos por separado. A continuación realizamos el injerto, utilizamos el portainjerto 110 Richter con 12 variedades diferentes y llevamos estas plantas después de la formación del callo al terreno definitivo, al campo de vivero. Al cabo de un año, tras esta fase de campo de vivero, recogíamos el material vegetal y realizamos aislamientos para ver la incidencia de dos enfermedades, las dos enfermedades prevalentes asociadas a la planta joven o material de propagación, que son el pie negro y la enfermedad de Petri. Los aislamientos realizamos de la raíz y de la base del portainjerto y en estos gráficos se muestran el porcentaje de control medio de la enfermedad y los tres tratamientos, tricoderma, termoterapia con agua caliente y la combinación de ambos. Para el caso del pie negro observamos que la combinación de ambos tratamientos permitía un control medio de la enfermedad de alrededor del 31,5%. En el caso de la enfermedad de Petri, esta eficacia fue superior. En el caso de termoterapia con agua caliente, el control medio ascendió al 84,8% y si combinábamos ambos tratamientos, primero termoterapia y posteriormente la aplicación de tricoderma, pues la eficacia pues osciló alrededor del 84%. Por tanto, ya sea tricoderma de forma individual o la combinación con termoterapia previamente, pues podría ser una buena estrategia para siempre minimizar, nunca eliminar hongos de la madera en las fases de propagación en viveros de vid. Otro de los momentos importantes o interesantes para la posible aplicación de agentes de control biológico es antes de la plantación, ya sea en campos de vivero
o en terreno definitivo, nuevas plantaciones. Existen dos estudios fundamentales a nivel de campo, uno en Sudáfrica, el primero, donde aplicaron diferentes especies de tricoderma antes de la plantación y evaluaron su eficacia contra el pie negro de la vid. Las conclusiones de este trabajo fueron que la aplicación de estas especies de tricoderma no fue suficiente para prevenir la infección por pie negro, pero se observó un cierto grado de protección en la base del portainjerto. Recientemente hemos publicado este artículo donde lo que hicimos es evaluar el potencial de diferentes agentes de control biológico en preplantación para prevenir la infección natural por hongos de la madera, sobre todo pie negro y enfermedad de Petri. Lo que hicimos es evaluar diferentes productos. Estos dos primeros productos no son productos comerciales. El primero son dos cepas de la bacteria Streptomyces. Es un producto, es una bacteria aislada por la Universidad de León en colaboración con Viveros Villanueva en Navarra. El segundo agente de control biológico es un oomiceto, Pythium oligandrum, la cepa PO37 del INRAE en Burdeos. Y a continuación utilizamos también o evaluamos otros tres productos, sí que son productos comerciales, dos de ellos basados en especies de tricoderma, la ya mencionada SC1, cepa SC1 de Tricoderma troviridae, y un producto que no está autorizado como producto fitosanitario, sino como fitofortificante, que es la cepa TK7 de Tricoderma coningi. También utilizamos un producto que tampoco está autorizado como fitosanitario, sino como fitofortificante, que es una mezcla de dos especies de bacterias, Pseudomonas fluorescens y Bacillus atrophaeus. Lo que hicimos en este ensayo es una aplicación durante 24 horas en la raíz y en la base del portainjerto antes de la plantación, una inmersión de esta zona de la planta con los agentes de control biológico y a continuación una plantación y evaluación de estas plantas al cabo de 1 y 2 años tras la plantación. Para ello recogíamos el material vegetal y hacíamos aislamientos de nuevo de la base del portainjerto y de las raíces. Los resultados al cabo de 2 años tras la plantación es que era necesaria la combinación de la actividad supresiva de 2 o más microorganismos beneficiosos para prevenir la infección fúngica por pie negro y enfermedad de Petri. En detalle los resultados. Para el caso de la enfermedad de Petri, si por ejemplo la infección provenía de la base del portainjerto, estos dos agentes de control biológico proporcionaban un porcentaje de reducción considerable de esta enfermedad. En el caso de la infección, si la infección provenía de la raíz, aparte de estas dos especies de tricoderma, Pythium oligandrum también proporcionaba un porcentaje de reducción de la incidencia de esta enfermedad. En el caso del pie negro, si la infección provenía de la raíz, ningún producto era eficaz o ningún agente de control biológico era eficaz para reducir la infección por esta enfermedad. Sin embargo, si la infección provenía de la base del patrón, era otro agente de control biológico, en este caso estas dos cepas de la bacteria Streptomyces, la que proporcionaba un porcentaje de reducción más elevado. Por tanto, la eficacia de cada producto pues, dependía mucho de la enfermedad, igual que lo que ocurría en heridas de poda en viñedo. Y bueno, pues sería necesario, como ya he comentado, la combinación de ambos agentes de control biológico para reducir ambas enfermedades, lo cual pues, supone un coste adicional, ya que estos productos pues, generalmente suelen ser más caros que los productos químicos convencionales. Además, también evaluamos en plantas de 3 años de edad el peso y la raíz, peso de la parte aérea y peso de la raíz. En el caso de la parte aérea no encontramos diferencias significativas en la aplicación de estos agentes de control biológico y en la raíz, curiosamente, la aplicación de estos agentes de control biológico proporcionaba un menor peso de la raíz comparado con el tratamiento control, es decir, sin ningún producto, sin ningún agente de control biológico. También destacar el porcentaje de reaislamiento. Al cabo de 2 años tras esta inoculación, antes de la plantación, en el caso de Pythium oligandrum, el porcentaje de reaislamiento fue de 0% y porcentajes bastante bajos de las especies de tricoderma. Esto puede ser uno de los principales hándicaps en la aplicación de agentes de control biológico, la supervivencia en medio natural. En medio artificial sabemos que sobreviven muy bien y en controlado como en vivero también, el porcentaje de reaislamiento es muy elevado, la supervivencia, pero en condiciones naturales, en viñedo y en este caso en este escenario complejo como es el suelo, el porcentaje de reaislamiento es muy bajo.
Otra de las estrategias interesantes que, bueno, también existen muchas empresas que proporcionan productos basados en micorrizas arbusculares, es este uso de micorrizas que generalmente proporcionan diferentes beneficios a la planta, como la mejora de adquisición de nutrientes, la reducción de pérdida de agua y el incremento de resistencia de estas plantas a estreses abióticos y bióticos. En cuanto a fitopatología, a hongos de la madera de la vid, existen 3 estudios en Canadá donde aplicaron diferentes productos, diferentes micorrizas comerciales para observar un poco la viabilidad de la planta y ver su eficacia contra hongos de la madera. Y generalmente lo que detectaron es prácticamente lo mismo que nos ocurrió a nosotros con Pythium y con las especies de Trichoderma en suelo. O sea, un bajo nivel de establecimiento de las micorrizas en condiciones de campo, una ineficacia de las micorrizas para prevenir la infección por hongos asociados al pie negro. Incluso en algunos de estos 3 estudios se observó mayor incidencia de pie negro con la aplicación de micorrizas y una ausencia de diferencias a nivel agronómico entre plantas inoculadas con micorrizas y sin inocular. Está claro que estos estudios están basados en Canadá, en sus propios productos comerciales, pero creo que sería necesario en un futuro estudiar con más detalle la incidencia o la eficacia de las micorrizas arbusculares para reducir o para eliminar la incidencia de hongos de la madera. Como conclusiones de mi presentación, pues comentar que el control biológico de las enfermedades fúngicas de la madera de la vid es complejo, debido pues fundamentalmente a que existen muchas especies fúngicas asociadas a estas patologías, por tanto es difícil encontrar un agente de control biológico que sea eficaz para todas ellas. A esto hay que añadir los resultados inconsistentes del control biológico en viñedo, sobre todo destacar la baja tasa de establecimiento y supervivencia de agentes de control biológico al cabo de los años tras la inoculación, lo cual podría estar relacionado con las condiciones ambientales o incluso con el cultivar, como ya se ha comentado en la presentación. Actualmente existe mucha información sobre la eficacia de los agentes de control biológico en condiciones controladas, pero los resultados publicados recientemente demuestran que son necesarios más estudios a nivel de campo para confirmar estos resultados in vitro, ya que los resultados son dispares y prácticamente pues, son muy variables. Está claro que queda pues un largo camino por recorrer en el control biológico de las enfermedades de la madera y, por tanto, como ya se ha comentado en estas 2 presentaciones, el manejo integrado de estas enfermedades, combinando diferentes estrategias de control, como pues, prácticas culturales, control físico, termoterapia con agua caliente o incluso también productos químicos autorizados a día de hoy, pues sigue siendo la forma más eficaz para minimizar su impacto en el viñedo. Finalmente, agradecer a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza la posibilidad de participar en esta jornada y mostrar estos resultados en control biológico publicados en los últimos años. Y bueno, pues aquí dejo mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda, necesita alguna aclaración o algún artículo que he presentado en esta presentación, pues, bueno, pues se lo enviaría de forma instantánea. Y muchas gracias por su atención.